tenemos un nuevo invitado, conocedor de este tema, puesto que ha sido presidente de Petroperú. Y es cierto que hace ya 20 años, pero hace 20 años ya se hablaba de modernizar la refinería, de instalar, no de construir una nueva, sino de modernizar naturalmente con otros montos. Se trata del señor Alejandro Narváez, que está aquí en la cabina de RPP. Muy buenos días, señor Narváez. Muy buenos días, Fernando. Gracias. Su primera reacción ante lo que ha escuchado decir al ministro Mucho, más cerca al micro, por favor. Ya. Sí. ¿Cuál es su primera reacción ante lo que acaba de declarar el ministro Rómulo Mucho? Bueno, yo creo que el tema es complicado, sin duda, y yo comparto esa reflexión. Sin embargo, hay algunas cosas que merece la pena precisar, ¿no? Porque se trata de la empresa más importante del país, tiene una larga historia, tiene inversiones muy importantes comprometidas, y creo que hay que hablar con datos, sobre todo en la mesa, ¿no? Y los datos están ahí porque Petroperú tiene la obligación de reportar mensualmente a la Superintendencia del Mercado de Valores los estados financieros. No se olviden que el 49% de las acciones están listadas en la Bolsa de Valores. Por lo tanto, es una empresa públicamente, se puede conocer sus datos, ¿no? Entonces, hay cifras que desgraciadamente no se dicen, y yo se lo digo si es de presa. Por ejemplo, Petroperú tiene un patrimonio neto positivo de 1.200 millones a la fecha. Patrimonio neto positivo, por lo tanto no es una empresa que está quebrada como... ¿Cuál es el monto de su deuda para ver cómo es que logra usted tener un patrimonio positivo? El monto de la deuda está 3.400 millones de capital de trabajamiento de pasivo a corto plazo, 4.000 millones de pasivo a largo plazo. O sea, eso hace más o menos 7.500 más o menos es la deuda entre pasivo corriente y pasivo no corriente. Y la diferencia es el patrimonio neto positivo de 1.200 a 1.300 millones en este momento. Pero por contra tiene un activo corriente de 1.300 millones y un patrimonio, mejor dicho, activo fijo, maquinarias y equipos de instalaciones de 8.200 millones de dólares. Ese es el balance en este momento de Petroperú. Segundo dato que es importante que conozcamos. La refinería de Talara está valorizada en este momento aproximadamente en 6.000 a 7.000 millones de dólares. Tiene una capacidad de refinación de aproximadamente 95.000 barriles diarios. Tiene una esperanza de vida de 50 años. En este momento, ahora mismo, se está refinando en torno a 65.000 barriles. Probablemente en los próximos meses, y con muchísima más seguridad, el año 2025 terminará refinando 95 a 100.000 barriles diarios. Y el margen de refinación en este momento está en torno a $25 el barril. Eso significa muchísimo dinero. Ahora, ¿tiene capacidad para explorar Petroperú? Porque no se va a refinar lo que no se tiene. Se importa o se compra a los productores locales. ¿Pero hay capacidad para la exploración aquí en el Perú? No, de momento creo que no tiene la unidad exclusivamente de lo que llama integración vertical. Es un viejo sueño igualmente, ¿no? De que el negocio debe ser integrado verticalmente. Eso quiere decir que tendría una dirección, una gerencia de exploración y producción, que de momento no la tiene un pequeño lote que le permite tener crudo propio, pero en el tiempo seguramente será ese el camino a seguir. Le digo porque el mundo avanza hacia otro tipo de energía, ¿no? Diferente, una energía renovable. Invertir en petróleo, en seguir produciendo petróleo en el Perú, más aún cuando usted acaba de decirnos que en exploración no hay una capacidad por lo menos instalada en Petroperú, ¿es un buen negocio para el país a mediano y largo plazo? Yo tengo los últimos datos de la OPEP y de la Agencia Internacional de Energía al año 2050. El 70% de consumo de energía es básicamente de origen fósil. Y se proyecta en ese horizonte al 2050, 70% de energía que mueve la economía del mundo es básicamente petróleo, gas y carbón. Eso es para dentro de 26 años. 26 pero usted dice que la esperanza de vida de la refinería es de 50. Claro, pero falta saber si esos 24 años que no están en su cálculo son o no útiles. Lo que pasa es que los estudios que hace la OPEP y la Agencia Internacional de Energía es a ese horizonte, 25 años. Es el dato más fresco que se tiene en este momento. Por lo tanto, la economía mundial seguirá moviéndose en torno a las energías fósiles y las energías renovables, que son costosas, en este momento representan en torno a 17-20% globalmente en el mundo entero. ¿Cómo explica entonces el pronunciamiento que ha emitido el directorio?
El pronunciamiento directorio tiene una serie de desaciertos. No es afortunado. Desafortunadamente, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hay una contradicción evidente de que en el comunicado número 1 dice que es inmoral pedir al Estado inyección de dinero fresco. Sin embargo, en este último comunicado, en el primer punto dice que necesitamos dinero para que la empresa siga operando. Es la primera opción. La segunda opción le dice, mira, si no, quebremos la empresa una vez por todas. Y la tercera dice que contratemos a una consultora internacional que se encargue de reestructurar. Pero cuando uno mira la página web de Petroperú, dice, plan de reestructuración en marcha. Significa que están ejecutando. ¿O es que no conoce el presidente directorio su propia hoja de, digamos, su propia página web? Textualmente, literalmente dice, plan de reestructuración en marcha. Y yo lo entiendo eso como que está en proceso de implementación o ejecución de ese plan. Hay una evidente contradicción. Bueno, en realidad lo que hace el comunicado es plantear 3 alternativas posibles para que el gobierno escoja una. Es que una vez que se toma una decisión estructural, habrá dinero que tendrá que ser puesto, pero entre tanto tienen que ejecutar. Desde hace 6 meses ellos están en funciones, de manera que no es una contradicción lo que han venido haciendo de acuerdo a un plan de reestructuración con lo que están pidiendo que se haga de una manera mucho más global, ¿no? Sí, lo que ha ocurrido en Petroperú evidentemente es una sucesión de crisis, básicamente de los últimos 10 a 15 años, pero se ha agudizado este año, 2024. La actual administración lleva al frente la empresa desde febrero de este año 2024, y en ese periodo la pérdida de la empresa se ha disparado. Al cierre del ejercicio 2023, ahí están los reportes que se alcanza a la SMB, estaba en 823 millones de dólares. Ahora está por encima de 1.000 millones, 1.200 millones de dólares aproximadamente de pérdida. Cuando y eso usted era presidente, se previó una modernización de la refinería, creo que era de 250 millones de dólares. 250 ¿Por qué se ha pasado de 250 millones de dólares a 6.000 millones o más? Fue una decisión, seguramente el directorio en ese momento, del gobierno en ese momento, estamos hablando del año 2014, 2015, yo estuve entre el año 2003, 2005, iniciamos ese proceso de modernización de la refinería y el presupuesto inicial era precisamente a 250 millones y en parte estábamos en ese proceso de modernización, pero luego vinieron cosas que seguramente en el gobierno de Alan García, luego el de Humala, pues bueno, son los que tomaron esa decisión de invertir, pero yo tuve la suerte, Fernando Ávila, estar en la refinería. Conozco más o menos el negocio, no soy un experto, pero conozco. Estuve en la refinería y conozco las refinerías de otros países de nuestro entorno más cercano, que es una refinería impresionante. Y tengo una sensación de gratitud a la gente que ha trabajado porque se merece. Es una refinería impresionante comparado con lo que se tiene en Cartagena, con lo que se tiene en Chile. Y la verdad es que yo quisiera que la gente vaya a conocerlo. Es un trabajo extraordinario y promete mucho a la economía del país, ¿no? Señor Narváez, expresidente de Petroperú, muchas gracias por haber estado acá, por darnos su punto de vista sobre lo que ha dicho el ministro Mucho, sobre el comunicado del directorio y sobre las perspectivas que tiene la actividad petrolera en nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Vamos a una pausa, Mabel. Así